aquí he traído algunas de las... Cuando se ha hablado de ludoteca, pues me he traído algunos juegos topológicos, los hechos por los chavales. Esto es una tabla, un agujero, un rollo de un telescopio, de un círculo lunar de un telescopio que se rompió y tal, y pues se lo fabricaban ellos, ¿eh? Esto me lo hizo una alumna japonesa, que cuando hablamos de la geometría del balón de fútbol, me dijo, hablaba muy mal castellano porque acababa de llegar de Japón, y me dijo, profe, yo sé hacer esto. Sabía hacer eso y sabía hacer muchísimas más cosas. Yo aprendí de esa niña un montón de cosas. Pero me he traído otras cosas. Esto es un juego, es el juego ese de los colores. Vosotros lo conoceréis por esta versión sofisticada, ¿no? Pero los alumnos lo pueden hacer porque es coger 4 cubos, pintar las caras como quieran. ¿Y qué más cosas he traído por aquí? Así. En clase no se mide. No se mide. Pues yo uno de los instrumentos fundamentales en la ESO es esto. ¿Sabéis lo que es esto, no? Es un medidor de distancias por onda, se apunta por ahí y entonces nada. Bueno, el hecho de llevarse esto a clase cambia por completo el enfoque de la geometría, de medir, de calcular áreas, volúmenes y tal, porque se pueden hacer investigaciones. Alguien me decía ahora, ¿cómo se pueden llevar investigaciones? Yo a los alumnos me llevo, cuando empiezo con volúmenes, superficies y cosas de esas, les digo, vamos a ver, película de ciencia ficción. Se nos ha bloqueado el aula y nos vamos a quedar encerrados dentro y no sabemos cuándo vamos a poder salir. ¿Cuántos días, semanas o tal podemos aguantar sin que se nos acabe el oxígeno? Bueno, pues voy a calcular volúmenes y tal, lo primero hay que medir, llevamos el cacharro de esto. También se monta una discusión increíble, porque claro, hay que buscar información. ¿Cuánto oxígeno consumimos cuánto oxígeno hay en el aire, cuántos metros cúbicos, de no sé cuánto más. Pero ya tenemos una investigación montada. Y luego, efectivamente, que yo siempre he tenido la suerte de estar en Madrid, salvo el primer año, en institutos en que veíamos el figurillo, la mezquita o cosas para medir. Pues hay que llevarse instrumentos para medir de verdad. O sea, pues un teodolito, este no es de verdad, bueno, sí es de verdad, pero que no es profesional de los de miles de euros y tal. Entonces, llevarlo, medir y tal, hace que los chavales no se olviden. Y bueno, lo último, aquí me he preparado, vamos a hablar del juego, ¿eh? Y ahora os cuento, me he traído unos puzzles que son los que utilicé con los alumnos, creo que están llenos. No sé si hacerlos pasar por aquí o luego los miráis porque os voy a poner fotos. Pues que si no, sin mesas es un poco difícil, ¿no? La idea es, con estas piezas montar un puzzle que sea un juego. No hay nada por ahí, así que no me esfuerzo. Os cuento la historia, porque también yo creo que es significativo de qué hay que ser osado. Yo en el 2005 yo dije que tuve una licencia por estudios, y entonces una de las pruebas, aparte de contar tus méritos, tu vida, tus publicaciones, tus reitas y todas esas cosas, es que iba un inspector de tu especialidad a ver cómo dabas clase y te ponía nota. Entonces, habitualmente todos los profesores que se presentaban a la licencia, que se ha desaparecido con tantas otras cosas, lo que viene a demostrar que se puede regresar hacia el pasado, seleccionaban una clase de segundo de bachillerato, ¿no? A ser posible de análisis para explicar derivadas integrales y cosas de esas. Y yo ese año tenía un taller de matemáticas, pero de alumnos rebotados, porque no eran los que lo habían montado el grupo de relleno, los que habían pedido en segunda opción taller de matemáticas o en tercera y que no habían entrado en otras porque estaban saturadas. Era un curso de estos de tal para hacer encima taller de matemáticas, no era para hacer matemáticas. Y entonces dije, pues tate, viene un inspector, le metemos en medio del avispero, ¿no? Porque el avispero era un avispero hasta que conseguías estabilizarlo y que centrarse y tal. Digo, pues ahí le voy a poner para que vea lo que es la experiencia de aula y se convenza, ¿no? Y encima preparé, no era muy distinto de lo que hacíamos en clase, hacíamos cosas de este estilo, y preparé una práctica que era ver la geometría del juego. Me llevé unos cuantos huevos, me llevé huevos duros. No sé lo que no significa, pero bueno, estos son huevos de madera, o de yeso, o de tal, se puede hacer con cualquier cosa. Porque la idea es tocar, bueno, los podéis pasar por ahí.
La idea es coger el objeto que vamos a estudiar. Y el enfoque es, vamos a estudiar la geometría que hay en el huevo. ¿Alguien puede decir qué geometría hay? Pues el huevo es un óvalo y ya está. Y los óvalos, pues buscamos en internet y nos dice, bueno, busca en internet óvalos y tal. No. Yo mi objetivo además es que estoy en clase de cuarto de la ESO y lo que quiero es hablar de la geometría y de los contenidos curriculares de cuarto de la ESO con el pretexto del huevo. Lo otro es lo de menos, ¿no? Y la idea es llevar cosas cotidianas al aula y que descubran que efectivamente hay matemáticas en todos los sitios, ¿no? Bueno, lo primero es identificar su forma, las regularidades espaciales, el por qué. ¿Por qué los huevos tienen forma de huevos? Primera pregunta. Yo esto lo decía en clase, digo, a ver, ¿por qué los huevos tienen esta forma? Pues por culpa de los nidos, claro, porque los nidos suelen estar en alto y si ruedan, pues tal. ¿Dónde había huevos que no tienen esa forma? Donde no tienen riesgo de rodar, ¿no? Y los peces, las tortugas, los huevos que ponen son esféricos, porque es un problema de optimización. Fijaros cómo con el tema este estamos hablando de optimización, formas óptimas, formas en la naturaleza, porque una cosa, es decir, nos sitúa en una panorámica distinta. Y vamos a medir. Claro, no es tan simplemente un huevo, ¿no? ¿Qué medimos de un huevo? La altura, la anchura, la tal, de un lado de otro. Les hice una pregunta. Bueno, estos son los elementos, porque os cuento cuando les iba con el inspector. Al final metí al inspector de zona, a la inspectora de zona y al inspector en clase y los traté como dos alumnos más. Es decir, tuvieron que hacer la práctica que hicieron los alumnos en clase y entregarme luego las respuestas y todas esas cosas. Me dieron la licencia. O sea que por algo sería. Bueno, la pregunta es, mientras estoy presentando este tipo de materiales, bueno, lo que vamos a ver es ese cambio, ¿no? Ese es el modelo de estudio del huevo, porque los otros no tienen forma de huevo, así de simple, ¿no? Pero podríamos estudiar el corazón exactamente siguiendo el mismo modelo. La primera pregunta que les hice a los alumnos, una vez que estábamos por allí, claro, imaginaros una clase díscola, tal, llevando huevos, los alumnos están acostumbrados a que yo llevase cosas, con lo cual no era tan grave. Y haciéndoles preguntas. A ver, ¿qué pasa si yo, un huevo cocido, cojo un cuchillo y lo corto en vertical? ¿Qué figura aparece en el centro? Todo el mundo se lo imagina, ¿no? Bueno, dicho de otra manera, dibujar lo blanco y lo amarillo, ¿no? ¿Qué figura es lo amarillo? Una circunferencia, un círculo, ¿no? Algo parecido. ¿Y si lo corto en horizontal? Otra. Sí, un círculo más pequeño. ¿Y si lo corto en oblicuo? Primera pregunta que ya... ¿Qué pasa si corto un huevo duro con un plano inclinado? A ver, intentad visualizarlo. Una elipse. ¿Y lo blanco cómo es? Y lo amarillo, veis que ya tenemos una investigación en clase, ¿no? Incluso si no nos hemos traído los huevos duros, ya nos queda el asunto de decir, hay que hervir un huevo y cortarlo para ver qué pasa. ¿Todos los huevos serán iguales? ¿Será tal o dependerá del...? Efectivamente. Bueno, pues veis la situación, ¿no? Vamos a introducir un objeto de investigación en clase. La herramienta de trabajo va a ser ese Tangram, que es un Tangram de 7 piezas, que hay muchos por ahí en el mercado. Pues compramos unos cuantos, que son los que tenéis por ahí. Bueno, si queréis os los paso, aunque no sea aconsejable que los saquéis. Bueno, si queréis lo sacáis. Pues estas eran nuestras herramientas de trabajo, Lo llevé por ahí, son magnéticos, no desaparece ninguna pieza, no pasó nada. Y podíamos haber repetido con otros Tangrams, pero nos centramos en el huevo. Y las herramientas, pues un puzzle, ese puzzle, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 piezas distintas. Tiene más piezas el puzzle, porque algunas se repiten, ¿no? Pero tiene 5 piezas distintas que a mí es lo que me interesa de ellos. Las piezas son reconocibles, ¿no? Bueno, hay una rara. Hay 2 raras.
Hay los triángulos que son isósceles, ¿no? Hay un sector circular o algo parecido, hay una cosa rara y hay una cuarta pieza. Todo el mundo está visualizando el huevo montado, ¿no? Ahora viene la pregunta. Luego os pondré, están colgadas también en mi página, esto está colgado íntegro en mi página, la presentación y las hojas de los alumnos y del profesor, o sea que las podéis utilizar y mejorarlas. Primera pregunta, y ya empezamos a temblar. ¿Cuánto mide el perímetro del huevo? Cortado así. La pregunta es eso, ¿cuánto mide? Eso. Bueno, ya de una pista. ¿Qué unidades utilizamos? Pues la más pequeña la vamos a coger como unidad, ¿no? ¿Cuál es la más pequeña? Este lado. Si yo tengo las piezas, puedo descubrir veis que el sector circular encaja con el lado del triángulo, o sea que mide lo mismo. Es decir, puedo coger como unidad o bien este lado o bien ese de ahí arriba, ¿no? Eso es uno. ¡Hala! Ya tenemos tajo, ¿no? Claro, a los alumnos ya les había dado la hoja de trabajo, y en la hoja de trabajo, que luego veréis, están marcadas las preguntas que tienen que hacer. Si yo suelto esto y me callo, pues me paso una clase feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque los alumnos no hacen nada. O a lo sumo cogen una cinta y empiezan a medir, es decir, pueden coger un hilo, medir, luego medir tal, porque claro, aquí la dificultad está en las partes curvas, ¿no? Porque todo el mundo ya ha sospechado que yo lo que puedo hacer es aquí, empiezo con ese triángulo, eso es un triángulo isósceles, puedo calcular ese lado fácilmente, ¿no? Entre otras cosas porque puedo comprobar que esto es un ángulo recto, ¿no? Así que Pitágoras, aquí también, con lo cual puedo medir el diámetro máximo del huevo. Fijaros que con Pitágoras nada más puedo hacer un montón de medidas dentro de este huevo, ¿no? Puedo medir esto, puedo medir, por tanto, eso que es una semicircunferencia, ¿no? Eso de arriba, sí, también lo puedo medir, ¿no? Porque son sectores circulares, al fin y al cabo mi único problema sería medir ese ángulo y estas cosas y tal, pero ¿cómo mido eso? Vale, ese es el escenario, ¿no? Es decir, aquí hay mucha tela. Incluso para cuarto de la ESO, y solamente he dicho la longitud, y no he dicho nada de áreas. Si me meto con las áreas, entonces, claro, a los alumnos hay que darles, hay que ser malévolos, ¿no? Hay que darles pistas y hay que enseñarles a pensar. Y hay que enseñarles una cosa que en matemáticas se llama modelización. Y entonces, fijaros cómo cambia el problema si yo les doy esta pista. Yo no he hecho nada, es el mismo puzzle, es exactamente el mismo, con las mismas medidas, lo único que he hecho ha sido dibujar unos círculos. A que ahora ya todos estaréis diciendo, esto está tirado, ¿no? ¿Por qué? Te falta una todavía. Es una circunferencia desde Nos falta... Bueno, nosotros ya somos especialistas y entonces ya hemos descubierto... A ver, aquí lo vemos en grande. Ya hemos descubierto que el problema gordo sigue estando ahí, ¿no? ¿Sigue estando ahí? Pero ¿qué pasa aquí, no? Eso sí, claro. Bueno, a algunos alumnos hay que conducirles más, a otros hay que conducirles menos, hay que decir que la pieza es tal, pero fijaros que aquí está la clave. ¿Cómo atacar un problema? Una investigación de matemáticas llevando el objeto, partiendo del objeto. Con el objeto uno llega a un bloqueo completo, ¿no? Pero sencillamente modelizando con figuras regulares, el problema ya es asequible para casi todos los alumnos, ¿no? Y ahora ya, fijaros,
Bueno, este es el objetivo, esto es lo que tienen que descubrir los alumnos con su investigación. ¿Cuánto mide la altura del huevo partiendo del segmento más pequeño como unidad? Pues lo único que tengo que hacer es aplicar Pitágoras, ir subiendo, y la altura, bueno, ahí tenéis las medidas. No son tantas las medidas que aparecen, ¿eh? Las medidas que aparecen en vertical son esto es igual que esto, curiosamente. ¿Cómo se sabe que es igual? Pues juntando las piezas, por eso hay que llevar el puzzle. Por eso el puzzle es fundamental, porque con el puzzle miramos, esto mide lo mismo que esto, nos ha ahorrado un montón de medidas. Pues medimos esto, está claro que es el raíz de 2, esto también es 1, si esto es la raíz de 2, esto es la mitad de la raíz de 2, con lo cual podemos hacer los dos lados, automáticamente sacamos el otro, lo de arriba mide 1, con lo cual va. Y ahora lo más que nos queda es medir ángulos, ¿no? Medimos los ángulos y bueno, aquí tenemos el misterio. 135, ¿por qué? Porque vamos a necesitar sectores circulares y cosas de esas. Necesitamos medir longitudes y medir ángulos. Y aquí, bueno, ya sabemos que esto es 45 grados, este también es 45. Este lado será igual que este, pues se comprueba con el puzzle. Claro que es igual, con lo cual no hay problema. Un problema que parecía tremendamente complicado, pues cuando facilitamos la herramienta, que la herramienta está aquí, el puzzle. Por cierto, podéis pasar más por ahí para que veáis cómo... Mira, si coges por ahí, pasas por lo menos una caja. Bueno, el puzzle, los modelos, y fijaros que no he tenido que medir nada. No he tenido que sacar la regla, ni el compás, ni nada. Bueno. Y lo único que estoy haciendo es aplicar cosas que los alumnos ya sabían de clase normal, ¿no? Ahora, no es lo mismo contar teorema de Pitágoras, que llevar ese rollo y decir, aplica lo que sabes. Hay una diferencia sustancial. ¿Cuáles eran las preguntas? Pues os voy a enseñar la hoja. Os voy a enseñar primero la hoja del alumno para que veáis a qué se tuvo que enfrentar el inspector. Por cierto, me la encontré unos años después, cuando yo estaba de director del ITE, en visita oficial, y me dijo, anda, tú eres el del huevo. O sea que también en la inspección deja huella. Bueno, pues veis, esta es la hoja que se le daba a cada alumno, ¿no? Actividad, la geometría del huevo, estudio del óvalo, introducción. Vamos a iniciar la última actividad del taller de matemáticas, vamos a tratar contenidos correspondientes a los bloques, formas, tamaños y tal. Conocimientos previos. Proporcionalidad, clasificación de triángulos, teorema de Pitágoras, fijaros que pocos conocimientos previos, ¿no? Bueno, pocos, bueno, estamos en cuarto, que esto ya se lo saben de años anteriores. Y mirad las actividades que se les planteaban. Observa la forma de un huevo de gallina, parece una esfera, pero no es una esfera. Los huevos de cualquier ave tienen una forma similar a esta. Explica por qué en la naturaleza los huevos de las aves no tienen forma esférica y en cambio las de los peces y las tortugas sí. Así es como hemos empezado, ¿no? Segunda, dibuja la forma aproximada de la sección al cortarlo horizontalmente, al cortarlo verticalmente y al cortarlo oblicuamente. Ya viene ahí el primer misterio. Primero te lo imaginas y luego lo dibujas. Fijaros que se dibuja al cortarlo, o sea que había huevos en clase. En todos los sentidos. Porque había un inspector también. A ver, al siguiente empezamos con el puzzle. Forma con las piezas del puzzle la sección vertical del huevo, es decir, monta el puzzle y copia aquí la solución. La tenían que copiar aquí. Aquí tiene las 5 piezas, escribe sobre ellas las medidas de los ángulos, sobre las que había dibujado. Fijaros que voy dando pistas, no estoy haciendo la construcción, ¿no? Voy dando tal, dibújalo y al final tú, el que modelizas, el alumno, ¿no? Y ahora ya viene primero lo más fácil. Calcula el área de cada una de las 5 piezas y explica el procedimiento seguido. Está claro que tienen que hacer composición, descomposición, sumar, restar y tal, pero ya tienen aquí un trabajo. Y haya su perímetro total. Esto es todo lo que tienen que hacer, ¿eh? Bueno, solo tienen que hacer esto. 2 hojas que se hacen fotocopias por delante, por detrás, tal, y una clase. ¿Una clase? Sí. Hombre, es que era una sesión, se podía prolongar a 2 sesiones, pero era una sesión porque si me estaban evaluando, yo creo que mejor empezar, terminar y tal, no tenía ningún problema. Pero
si se hacen 2 clases, mejor que mejor. Sí, sí, sí. Trabajo en equipo, a pesar de que la hoja era de algo muy sí. Antonio, una pregunta. La actividad que tienes propuesta para el taller de matemáticas es cuarto, pero los contenidos que se ven ahí abajo puede ser desde el nivel más bajo, se podría plantear para tercero. Sí, 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 sí. Claro, es que yo la planteé en cuarto porque en el currículum del taller de matemáticas había un bloque que se llamaba formas, regularidades, formas y tal, entonces entraba ahí, vamos. Pero se puede plantear en tercero perfectamente, ¿eh? No movilizamos demasiados conocimientos. Y la hoja del profesor, pues me lo hice, y esta sí que os aconsejo que la miréis en internet, porque explico detalladamente qué es lo que yo pretendía, qué tal, qué pasos, qué secuencias, y sobre todo la pregunta del millón. Bueno, ¿dónde se encuadra en la programación de la asignatura? El entorno cotidiano, qué conceptos más genéricos estamos estudiando, qué procedimientos, qué actitudes, esto está casi de programación, ¿no? ¿Qué objetivos se abordan con la actividad y todo? Es porque me dieron la licencia, ¿no? Claro. Un detalle prolijo de todo, ¿no? Secuencia y metodología de cómo hay que hacerlo. Es decir, aquí tenéis todas las... Ay, mira, eran 2 sesiones. Ahora que primera sesión y segunda sesión, ¿no? Bueno, la tercera ya era de generalización, que son los óvalos, busca en internet y todas estas cosas. Las 2 primeras, que es la que me interesa. Bueno, no. Y luego, elaboración y presentación de resultados. Los alumnos que tenían que entregar, qué tal, que tenían que buscar, tenían un rollo de autoevaluación, que son unas fichas en que el alumno se autoevaluaba lo que había hecho y tal. Y aquí teníais, pues, actividad, ficha de evaluación, equipo, componentes y las cosas que evaluábamos, ¿eh? Iniciativa, interés por el trabajo, participación, y Lo que se hace en cooperativo ahora, que no han puesto ese nombre, se hacía de toda la vida y ahora dicen, trabajo cooperativo, pues es una tontería. Es decir, que tenéis ahí efectivamente pues todas las pautas para poder desarrollar esta actividad y sobre todo sugerir otras actividades, ¿no? La idea es esta. No estamos inventando la pólvora, estamos descubriendo a Galileo, ¿no? El universo está escrito con el lenguaje de las matemáticas, entonces exactamente igual que un huevo podemos trasladar a clase objetos que en apariencia dice, uy, ¿esto qué matemáticas tiene? Solo hay que romperlos, estrujarlos, tal, y intentar. Y luego está la opción, por ejemplo, que yo hago en clase con el Tangram normal y con este, que es, llevas una figura, por ejemplo, en el Tangram cuadrado, los chinos, ¿no? Así. Pero con el Tangram del huevo salen los pájaros, con su pico. Entonces, yo llevo una hoja con una figura que no ven las piezas, entonces lo primero que tengo que hacer es montar la figura. Y luego les pido el perímetro. Una cosa que pasa es, bueno, pues, el perímetro pues será siempre el mismo, son las mismas piezas. No. Sí, pero por ejemplo el área sí que llevan la forma de bolígrafo, pero el área con el perímetro dice, pues son las mismas piezas siempre. Bueno, habéis descubierto que efectivamente de una actividad luego uno estira y no sabe dónde llega, ¿no? Segundo, estamos ya con la ensalada, ¿no? Estamos ya conectados un poco más, eso era un aperitivo, ¿no? Un poco sofisticado y tal, estamos en el 2008, me acuerdo porque fue un año en el que yo tenía clase con primero de bachillerato, unos alumnos que luego creo que de José Luis, a los alumnos que salen en la foto esa de la Olimpiada de Matemáticas, pues 2 de estos o 3 estaban en esa clase y tenía la clase al lado de la aula de informática y se comunicaban con una puerta con lo cual podía utilizar ordenadores. Es decir, las TIC dentro de clase son fundamentales para hacer esto. Bueno, se llaman las ecuaciones de las flores, y no es ninguna broma. Yo lo que quería era encontrar las ecuaciones de las flores, de todas las flores, bueno, de casi todas las flores, porque está claro, las flores siguen unas pautas regulares, ¿no? En la naturaleza la optimización es sagrada, el mínimo de instrucciones para conseguir formas óptimas para según qué cosas, ¿no? Y las flores no son. Así que dije, vamos, bueno, os cuento por qué nació esto. Esto nació en clase, pero había nacido unos años antes, porque los miembros, los socios de la Sociedad Agustín de Pedralles, que es la Sociedad Asturiana, les había propuesto el Jardín Botánico de Gijón, no sé si conocéis el Jardín Botánico de Gijón, pues si vais a Gijón, visitadlo, porque merece la pena.
les había propuesto que tenía actividades para visita de alumnos de biología, de ciencias, de física, de tal, pero que no encontraban nada de matemáticas para hacer allí en el jardín con los alumnos. Y dije, ¿cómo que no hay nada de matemáticas? Esto está lleno de flores, ¿no? Y de hojas, pues ya está. Y me pidieron que les hiciese una especie de cuadernillo para dar a los alumnos y a los profesores cuando iban. Y empecé, pues os confieso, no tenía ni idea de flores, de pétalos, sépalos y cosas. Y empecé a buscar por ahí y descubrí que efectivamente el universo es un libro escrito en el lenguaje de las matemáticas, y mirando hacia atrás siempre hay algún matemático que ha metido las narices en algún tema, por muy raro que sea. Y en lo de las flores no era yo el primero, no era tampoco Galileo, ¿eh? Bueno, estas son 200 para mirar. Bueno, en la naturaleza efectivamente hay cosas que no llevamos a clase, estas. Pues una concha, una flor, un helecho, y todos tienen un tratamiento matemático. Y conseguir que los alumnos, claro, que no vale para los de la ESO o los de primero y tal, pero los de bachillerato sí que pueden salir diciendo, toma, es que tiene sentido lo de las matemáticas y encima nos explica estas cosas. Eso es ahí, ¿no? Y claro, hay cosas en matemáticas como estas, ¿no? Esto es lo mismo que esto. Bueno, no. Esto es la explicación de lo anterior. O sea, la traducción al mundo matemático de las cosas que hemos visto antes. Y alguien puede decir, pero esto es complicadísimo para bachillerato, ¿no? Ya veréis que no. Además, yo tengo una prueba, porque José Luis lo probó conmigo. Me tardé exactamente media hora en explicarle a los alumnos de primero, menos de media hora, porque habían visto ya complejos, qué son las coordenadas polares. Y les dije, a ver, les puse en situación. Bueno, primero, una herramienta que es libre y gratuita. Eso vino también de mi investigación del software que había por ahí y tal. Los de Pinut, los del Cacahuete, tienen unos programas fabulosos que se meten en un nada, no, ocupan 7 casos, 8, una cosa así, y hacen lo de ellas, ahora lo veréis. Pues me cogí el WinPlot, que está en esa dirección. Te cae el WinPlot y lo encontráis, se baja, no tiene ningún problema. Y las ideas que llevé a clase. ¿Qué es una flor? Pues es una forma que rota y se repite periódicamente, ¿no? Vale, algo que rota, porque automáticamente las coordenadas cartesianas no nos van a servir. Una silueta que se aleja y se acerca del centro, ¿no? Hace pétalos, bueno. Son ideas, yo no dije nada más, así que periódicamente se aleja y tal, funciones trigonométricas, ¿no? O sea, sin saber, sin tener ni idea, digo, aquí tiene que haber trigonometría y tiene que haber coordenadas polares, porque cualquier cosa que hace círculos y tal no nos vale los cuadrados. Vale, pues con eso empecé a buscar y descubrí una cosa preciosa de un matemático de quinta línea, que es el Lago Guido Brandi, que se llama Curvas Botánicas, en el que explica cómo son las formas de las hojas de algunas plantas y tal, de las hojas nada más. Él no hablaba nada de flores, no se metió en berenjenales, entre otras cosas porque no tenía ni WinPlot, ni GeoGebra, ni cosas de esas. Entonces, bueno, fórmulas en polares, descubrí esa fórmula que desarrollada tiene que ver con la de los pétalos, pero no es la misma. Estuve probando por ahí y llegué a que una fórmula tan simple como en polares, el radio es una constante por el coseno de un número por el ángulo más otro número. No es muy complicada, ¿eh? Quiero decir, es un coseno. Un coseno multiplicado por un número, el ángulo también lo multiplicamos por tal, y le sumamos una cosa que alguien ya puede decir, claro, lo que le sumas es lo que se alarga a la flor, el pétalo y tal, ¿no? A que va cogiendo ese sentido. Vale. Y tenemos estas formas. Fijaros, fue un trabajo de descubrimiento mío y luego se lo hice descubrir a los alumnos. Cuando empezamos a jugar con A, con B y con N, empiezan a pasar cosas distintas, ¿no? Los pétalos cambian y entonces empezamos a estudiar relaciones. ¿Qué pasa si B es menor que A? Siempre tienen que ser positivos, ¿no? ¿Qué pasa si B es menor que A? ¿Qué pasa si B es igual que A? ¿Qué pasa en caso contrario? Y para sorpresa nuestra apareció todo el jardín botánico, ¿eh? Pero todo el jardín botánico, más un montón de curvas históricas que yo había estudiado, curiosamente,
con otro tema y tal, que eran curvas en la historia, y que me aparecieron allí diciendo, pero ¿de dónde sale esto? Por Dios, pero si estaban aquí escondidas. Bueno, pues ahí empezamos con esas. ¿Qué pasa cuando A es igual que B? La fórmula sería, pues A coseno de N. Ese N no sabemos lo que es, ¿no? Tendremos que investigar. Lo que nos sale es algo parecido a esto. Y vamos a... Os enseño Winplot. Esta es la pantalla de Winplot. Alguien puede decir, y ya veréis lo fácil que es investigar y cambiar y cosas de esas. Os enseño cuál es la función. La función es 3 coseno de 5 medios de t más 3. A es igual que b, ¿no? Claro, si yo tengo tan fácil esto que puedo jugar a cambiarlo, y bueno, veis entre qué va cambiando t, ¿no? Entre menos 1,2 y tal, para darme solo un pétalo. Claro, uno le entran las ganas de decir, primera cosa, tengo ahí el pétalo, ¿qué pasa si lo hago girar entre menos 6 y 6? O sea que le digo que dé unas cuantas vueltas. Ya no tengo un pétalo. ¡Y me he quedado corto!, ¿no? Bueno, pues editamos y decimos entre 6,5 y 6,5. Me estoy convirtiendo en un ingeniero botánico aquí en plan genético, ¿no? Ya tengo una flor. ¿Por qué tiene 5 pétalos? Miremos. ¿Dónde veo un 5 en la fórmula? Ay, ¿por qué aparecerán 5 medios aquí? Primera cosa, ¿qué pasa si en lugar de 5 medios ponemos 7? Pues 7, ya empezamos a decir, ay, caramba, estoy descubriendo el misterio de la formación de esto. Y alguien puede decir, ¿por qué medios? Pues venga, vamos a quitar el medio, ¿no? ¿Qué pasa si decimos solo 7? Y aquí viene el misterio, no lo sabemos, no controlamos lo que va a pasar. Bueno, no se solapan los pétalos, ¿no? O sea que empezamos a inferir teoremas botánicos, ¿no? Por cierto, alguien, bueno, podríamos pensar ya, bueno, poned esta herramienta en manos de los alumnos y la cantidad de flores que pueden hacer en 5 minutos es increíble, porque cada cual busca la más rara. Por ejemplo, yo he empezado con 7 medios, pero ¿qué pasa si decimos 7 tercios? 7 tercios de t. Pasan cosas distintas, ¿verdad? La clave va a estar entre el medio y los enteros y todas esas cuestiones. Bueno, primer ejemplo. Con esto tenemos unas flores, pero nada más, no voy a cambiar. Bueno, habéis visto que esto es fácil, además, por cierto, ya que estamos aquí, os cuento, para vender el producto, que ya digo que es libre, con lo cual no tiene ningún misterio. A ver, vamos a ver el último. Estamos acostumbrados a ver que las funciones son y igual a f de x y tal. Este programa escribe ecuaciones en forma explícita, paramétrica, implícita, polar, pero además escribe ecuaciones en 3D. Con lo cual ya sospechéis qué pasó en clase después de las flores. El segundo día de jardineros dijimos, uy, esto tiene mucho misterio, pero tiene mucho más juego de base. A ver, continúa. Bueno, por cierto, ¿qué pasa cuando empezamos a jugar con todos los parámetros? Pues caso b igual a, todas las formas que nos salen son esas. Bueno, veis que nos sale la cardioide, esa fue mi primera sorpresa, diciendo, anda, que pinta una cardioide aquí. O el doble huevo, hablando de tal. Curvas con historia. Bueno, ¿qué pasa, por cierto, cuando b es menor que a? Pues que nos aparecen otras formas y, bueno, lo dejo aquí colgado. Siguiente paso, ataque a las margaritas. La situación ahora es que b es menor que a y ahora las formas que nos quedan son estas de aquí.
pues vamos a jugar con ellas. Bueno, aquí aparece una cosa rara. Por cierto, mirad, porque claro, las flores tienen un rollo central donde están tal, y luego los pétalos no salen desde la raíz, sino que salen desde fuera. Pues ¿cómo conseguimos eso? Con una cosa tan tonta como poner el valor absoluto ahí. Claro, estamos acostumbrados a que el valor absoluto, trabajando en coordenadas cartesianas, manda arriba lo que tal. ¿Qué hará en coordenadas polares? Hay que empezar a visualizar. Mandará lejos del eje cosas y tal. Pues probando, esto puede probar, ¿eh? Valor absoluto, y lo que nos queda es ese pétalo. ¿Qué pasa si volvemos a girar esto y lo decimos entre menos 6,5 y 6,5? ¿Alguien puede preguntarse por qué el circulito este, no? ¿Cómo he hecho ese circulito? Pues ¿cómo se hace un círculo en polares? Pues de arriba a la 1, ¿no? Y ya está. Y efectivamente, ahora ya, investigar esto es cosa. Ahora ya podemos plantearnos, ¿qué hace el término este 1? Pues vamos a cambiarlo. Hace las hojas más grandes y como esté con valor absoluto, ¡chaf!, las aleja, ¿no? Volvemos al 1. ¿Qué hace este parámetro B? ¿Qué hace el 3? Pues vamos a cambiarlo y vamos a poner un 2. No se ha visto, ¿no? Lo que cambia es la longitud de la hoja, ¿no? La longitud del pétalo. Estamos controlando, y ya sabemos lo que pinta el 7 medios, ¿no? Con lo cual, si quiero hacer una margarita de 21 pétalos, pues lo único que tendría que hacer, poner un 21. Por cierto, claro, esto abre un mundo más interesante. ¿Qué es la derivada de una función? Estoy en bachillerato, ¿eh? ¿Qué es la derivada de una función? Es la tangente de la recta, de la pendiente, de la recta tangente de la función en un punto. ¿Qué es la derivada de una función en polares? O dicho de otra manera, voy a hacer un rollo, voy a quitar pétalos a esto para que se vea. ¿Alguien me puede decir quién sería la derivada de una margarita? Bueno, pues la ventaja de este programa es que hace derivadas en cualquier tipo de... Pues es eso. ¿Y qué es eso? A ver. Pues si le diese más marcha sería otra margarita, ¿no? Un poco más complicada. Es decir, que son autogenerativas, ¿no? La derivada primera y la segunda y tal. Ya sé que le hago aquí el rollo de decir, esto hay que probarlo, ¿no? Pues eso es lo que pasaba con los alumnos. Venga, cerramos, que nos queda mucho. ¿Y qué pasa cuando B es mayor que A? Que es lo último. Fijaros, eran 3 parámetros, es que no hay mucho que investigar, pero fijaros el mundo que nos está apareciendo, ¿no? Pues nos aparecen las otras flores, las que no son pétalos y tal, sino que tienen estructuras un poco más extrañas. Bueno, no, es que os quería contar una cosa. Yo puedo hacer no solamente un pétalo, sino familias. ¿Por qué? Porque puedo utilizar un parámetro que puede ir variando y lo que me aparece son cosas como esta, ¿no? Voy a quitar ese parámetro. ¿Cómo he rellenado lo del centro? Diciendo que R en lugar de 1 es A y la A varía de 0 a 1, ¿no? Pues ya está, tengo ahí todas las semillas. Voy a quitar esa B, que es otro parámetro, otro tal, y voy a decirle B tenía que ser menor que tal, así que le voy a decir que sea 2. ¿Veis que
me ha cambiado la flor, ¿no? Se empiezan a solapar, no es lo mismo, me aparece una figura completamente distinta. ¿Qué pasa si aquí en lugar de 7 vuelvo a cambiar? Pues que abro más pétalos o menos pétalos, ¿no? Lo estoy editando, lo tengo aquí debajo. ¿Qué pasa si le decimos 11? Y ahora viene la pregunta. Antes teníamos que ser respetuosos con el 2, ¿no? ¿Y qué pasa si no lo somos? O sea, ¿qué pasa si le digo, pues 7,9? Empiezan a pasar cosas raras, ¿no? Y con esto yo puedo buscar, experimentar y tal, y al final, prácticamente todas las flores, las ecuaciones de casi todas las flores se podían reflejar de esta manera. Porque las últimas que nos quedan, que son las rosáceas, las rosas, tienen otra ecuación en la que la n hasta ahora le está dando valores mayores que 1, ¿no? Ya se he dicho, ¿y qué pasa si metemos 5 con algo? ¿Qué pasa si metemos 0,3? Pues venga, vamos a ver qué pasa. Y aquí tenemos lo que pasa. A que se empieza a parecer a todas las familias de las rosáceas que van haciendo espirales. Hombre, no es exactamente igual, ¿no? Fijaros que es 4/5, pero yo ahora aquí ya sí que me puedo meter en berenjenales gordos porque ya he descubierto el misterio. Y si digo 0,73, empiezan a salir cosas tal, y cuanto más complique ese número, pues efectivamente tengo unas estructuras, con lo cual el mundo de las flores es asequible en un bachillerato, y lo único que hay que hacer es esforzarse en contar lo que son las coordenadas polares, que por cierto tienen que ver con la forma polar de un complejo que lo han visto un poco antes, con lo cual no es ningún esfuerzo. Y claro, aquí es cuando los alumnos me dijeron, pero hombre, llevamos un mes y medio viendo derivadas y tal, podíamos haber empezado por aquí. Y llevaban razón. Podíamos haber empezado por ahí, porque luego explicarles derivadas y tal, pues no tiene ningún misterio. Claro, quedan preguntas por ahí, ¿qué hacer con cuál es la derivada de una rosa? Pero ya que estábamos por aquí dijimos, bueno, y si en lugar de en el plano estamos en el espacio, hay otras coordenadas, ¿no? Ellos las habían descubierto porque en cuanto que vieron 3D dijeron, toma ya 3D, a ver qué hay aquí, tal. Bueno, pues ¿qué pasa si pasamos a coordenadas esféricas? Es decir, en lugar de un parámetro, 2 parámetros, que aquí, aunque aquí solo hay uno, ¿no? Bueno, pues empezamos a investigar y una fórmula tan sencilla como esta, un número menos otro número por el seno de otro número por el ángulo, ¿qué es lo que nos dio? Una calabaza. Sí, una calabaza, ¿eh? Una calabaza que se puede ver, tal, se puede... Y automáticamente viene la tentación, ¿no? Inventario se llama esto. La tentación es decir, y yo aquí toco la calabaza a ver si consigo un melón, ¿no? O un huevo, por cierto. ¿Veis? Pues a ver, ¿qué puedo tocar? A ver, ¿qué pasa si cambio este 6/5? También, ¿qué? Venga, voy a cambiar y voy a poner en lugar de 6/5, 12/5. Pues veis lo que le pasa, ¿no? Más estirada, tal. Algo nos cambia. ¿Qué pasa si? Ahora es el ¿qué pasa si? Con lo cual estoy investigando y estoy asociando. Bueno, ¿qué pasa? Porque no está la T. Fijaros que aquí me dice T desde 0 hasta 6 y la U desde tal hasta tal, ¿no? ¿Qué pasa si le pongo una T? A ver, lo más sencillo, sumarle una T, ¿no? ¿Alguien sospecha, alguien se imagina lo que va a pasar? A ver, ¿qué es eso? Parece una caracola, ¿verdad? Un poco con orejas, una caracola pero con orejas. Con lo cual, anda, ¿y por qué no descubrimos la ecuación de una concha de peregrino? De un... Pues venga, vamos a ello. Lo voy a dejar aquí.
Esto es, bueno, los alumnos decían, no, ¿por qué no hacemos una nave espacial, no? Pero yo, mi rollo era, ya que estamos puestos aquí, vamos a investigar en formas, ¿os acordáis las formas que os puse al principio, no? Una concha y tal, pues aquí la tenemos. No había que sumarle una T. Había que sumarle 5. Y ahí está. Y ahora, claro, la sorpresa es decir, anda, hemos dado el salto del plano al espacio, estamos investigando formas raras, pero es que podemos investigar lo que queramos, porque nos empeñamos en ver qué formas tienen desarrollos y tal. Decimos, pues los cuernos, podemos reproducir los cuernos de los rumiantes y de tal. Todo, mira. Y de paso vimos otro tipo de coordenadas. Y aquí ya sí que podemos hacer inventario. Veis que el manejo del programa no tiene mucho misterio, ¿no? Aquí si jugamos con los parámetros nos llevamos, veis que tenemos que cambiar en algún sitio, ¿no? Por cierto, ¿qué pasa si aquí en lugar de 2T le meto 4T? Ha cambiado poco, ¿no? ¿Qué pasa si abajo veis que aparece solamente T coseno de 1? Pues ya puedo jugar diciendo, a ver, voy a poner un 2 delante, solo un 2, ¿eh? Fijaros que qué cambios más tontos estoy haciendo. El cuerno se ensancha, se activa y tal, lo puedo dividir en 2, bueno, ya es cuestión de jugar. De cualquier manera, estamos investigando formas de la naturaleza, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que decía Galileo. Está escrito con este lenguaje, lo que pasa es que muchas veces lo decimos, pero no nos lo creemos. Y mensaje final. Lo bonito de las flores son las flores, ¿no? Lo bonito es llevarse una flor a clase y decir qué pasa con esto, qué tal, que todo lo demás. Ahora, eso sí, los alumnos han aprendido coordenadas polares, coordenadas tal, y han descubierto que hay otras matemáticas fuera de las que damos habitualmente en las clases de matemáticas. Bueno, pues ya hemos visto el segundo plato y vamos a por el gordo. Bueno, si hay alguna pregunta, estáis a tiempo, ¿eh? Bueno, igual que yo estoy en mis inicios y estoy todavía un poco cuadriculada con estas cosas del currículum y tal, que se me irá pasando, supongo. Pero ¿cómo manejas esto en clase? ¿Cuántas sesiones? ¿Cuánto tiempo se deja? ¿Se les lleva a investigar así como lo estás haciendo ahora con nosotros? O sea, es como que, ¿cómo se lleva la aula exactamente esto? Mira, yo hacía una negociación con ellos. Les dije, vamos a investigar esto de las flores, pero a cambio me tenéis que garantizar vosotros que el aprenderos a derivar estas cosas lo hacéis utilizando, no vamos a perder 4 clases de una semana, podemos dedicar 2 a esto y 2 a lo otro. ¿Qué queréis? En cuanto a que lo dijeran, dijeron, nos aprendemos nosotros todas las derivadas que nos digas, y todas las integrales y todo lo que quieras. Y entonces efectivamente descubrieron, es más rentable ver este tipo de cosas. De cualquier manera, luego, después de la última, que es esta. Esto es una experiencia un poco más ambiciosa, porque empezó en el 2000, cuando yo volví del CPR al aula, pues el primer día de clase dije, vamos a... Lo tenéis también puesto la presentación en mi aula, en mi blog no, en mi página web, no sé si completa, pero bueno. Yo llegué el primer día de clase y hice la pregunta del millón. Escribe el nombre de los matemáticos famosos que conozcas, por ejemplo, Pitágoras. Dije Pitágoras para joder. Dije, ala, ya os he quitado uno. Están en cuarto de la ESO, ¿eh? O sea, llevan exactamente desde los 6 años hasta los 14, 8 años dando matemáticas, de algún estilo. Con lo cual deberían sonarle a algunos matemáticos, ¿no? Pues estamos en el año 2001, luego lo he repetido otros años y los resultados no han cambiado mucho, ¿no? Matemáticos conocidos, eran 20 y tantos alumnos, 20 alumnos. Pitágoras 20, porque lo había dicho yo, Einstein 11, Tales 9, Newton 8, Aristóteles 5, Sócrates 3, ya puesto diciendo, Arquímedes 3, Platón 2, Sófocles, también bueno de Sófocles, dijeron, todos los griegos son matemáticos, esto
ya un par de ellos, para que veáis que se copiaban, descubrió que había un matemático que era de física. Bueno, sí, nos reímos, pero los resultados son patéticos, ¿no? La primera conclusión es esta. Para los alumnos las matemáticas no tienen autores, detrás de las fórmulas de los resultados no hay nadie. No hay ni épocas, ni personas, ni caras, ni nada. Con lo cual, efectivamente, no tienen por qué conocer nada. Y la culpa no es suya, ¿eh? Someto esta reflexión. No es comunicar fórmulas, no es comunicar derivadas, no es comunicar tal. Es... Miguel de Guzmán nos decía, dice, pero si es que en secundaria lo único que había que hacer era transmitir a los alumnos la curiosidad por los hechos matemáticos. Solo la curiosidad, no los resultados cerrados, finales y tal. Que se preguntasen por qué. Entonces, bueno, habitualmente lo que hacemos en clase de matemáticas, y si no estoy de acuerdo me lo decís, es esto. Unas matemáticas fuera de la historia, hemos mezclado a Barrow con Weierstrass y tal, aunque hay 200 años de diferencia, pero para nosotros no pasa nada. Resultados cerrados y terminados, es decir, todo lo que presentamos en clase cuadra perfectamente, es bonito, no ha habido errores en la historia de las matemáticas, no ha habido fallos, no ha habido un formalismo lógico simbólico excesivo, y hablamos muy poco de las personas y de las peripecias que hay detrás de cada resultado. Traducido, como decía un amigo mío cubano, presentamos unas matemáticas rigurosas pero muertas. Sí quedan muy bonitas, muy cerradas, pero no hay nada que ver. Así que el proyecto empezó en el 2000-2001 y era un curso entero lleno de excursiones por la historia de las matemáticas, pero no los viernes, sino al hilo de cada uno de los bloques de los contenidos. Bueno, esto tiene 100 y pico transparencias de materiales diversos y tal, que voy a pasar volando rápida para que veáis que llegamos a más del pronto. Y la mezcla es matemáticas, historia e investigación. ¿Por qué? Porque eran los alumnos los que investigaban. Yo daba materiales, pautas y tal, pero ellos tenían que descubrir los resultados. Y es una propuesta que duró desde el 2000 hasta el 2007, porque en el 2008 me fui a ITE y la tuve que parar. Y las ideas veis que son las mismas que os he dicho al principio. Investigar, descubrir historia, visualizar y jugar. Y descubrir la belleza que puede haber en las matemáticas. Y todo esto integrado, como decía Blanca, entre el currículum y la divulgación, porque muchas veces es más interesante divulgar matemáticas en clase de matemáticas que hacer otras cosas. Bueno, los objetivos del curso, para que trabajar las actitudes, proporcionar una visión distinta y conocer, se lo dije a los alumnos, al menos 20 personajes. Al final del curso me tenían que decir a la misma pregunta 20 personajes vinculándolo a algún resultado matemático de los que habían visto en el curso. Bueno, pues los protagonistas de las clases no iban a ser ni los radicales, ni los polinomios, ni los logaritmos, ni las fracciones. Iban a ser todos estos. Pitágoras, Peano, Euclides, Arquímedes, Algoritmo y Fibonacci. Todos estos salen en los contenidos que se dan en secundaria, ¿eh? Todos, y más, y muchos más que descubrieron ellos. ¿Y qué materiales íbamos a utilizar? Pues estaba ya Nibola en sus personajes, en el instituto estábamos suscritos y teníamos todos los libros, en la biblioteca estaban, con lo cual allí tenían material para investigar. Pero algunos decían, yo es que quiero saber algo de Arquímedes, pues iba a la biblioteca, pedía su libro y aquí pasa y después lo mismo. Y además, idea, han ido descubriendo los personajes al hilo de los contenidos, no al margen de como clase de historia de las matemáticas. Y los materiales, pues los libros de historia de Nibola y otros libros. Yo en mi clase me suelo llevar los elementos de Euclides, los de etapa tal, y cuando aparezco, el primer día que aparezco con ellos, los alumnos cuando empiezo a geometría, me dicen, no, se ha traído una Biblia. Y digo, sí señor, me he traído la Biblia de las matemáticas y empiezo. Y cuando dice, un punto es lo que no tiene dimensiones. Los alumnos flipan porque entienden, digo, esto está escrito hace 2300 años, no es de ahora. Y flipan, y acá hay una recta, pero qué tonterías dicen, pues claro. Digo, esos son los axiomas. Y se emocionan, se empiezan a emocionar, no tanto como yo. Vídeos de universo matemático y más por menos, e Internet, y los alumnos al final de cada unidad, de cada tema, de cada bloque, tenían que presentar sus trabajos.
sobre el tema. Exposiciones y murales y programas de matemáticas. Y empezamos por aritmética. Por aritmética empezamos porque la suerte de trabajar con Antonio Roldán es que Antonio Roldán programaba muy bien y hacía materiales